Bien, vamos a resolver este problema y me dice que determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Después esboce cada par. Esboce quiere decir que haga una representación gráfica de estos vectores. Tenemos el vector U y tenemos el vector B. Nuevamente, se los digo, esta es una representación más elegante, más formal de representar un vector, pero para no confundirnos, siempre pasémoslo a la forma tradicional, a como comúnmente nosotros lo conocemos, antes de empezar a resolver este problema. Identificamos que tenemos componente I, tenemos componente J. Entonces, vemos que está en R2. ¿Qué quiere decir R2? En segunda dimensión. La forma tradicional de un vector es, por ejemplo, el vector X va a ser I, J, si hablamos en R2. Si hablamos en R3, pues ya tenemos otra componente que sería la componente K, I, J y K. Pero no es el caso. Entonces transcribamos estos vectores de esta representación, pasemos a la representación tradicional, a la que nosotros nos familiarizamos más. Bien, tendríamos entonces que U va a ser 7 en I y no hay J, entonces es 0. 0 para J. El vector B va a ser igual a, no hay I, entonces es 0 en I y negativo 23 en J. Ya tenemos entonces mi vector U y mi vector B. Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto, solo que en diferente representación. Bien, comencemos. Partimos siempre entonces de una solución y vamos a partir de la fórmula que nos dan para todos estos temas, que es el producto punto va a ser igual a la magnitud de U o módulo de U por la magnitud o módulo de B por el coseno de ese ángulo. Esta va a ser la fórmula base, la fórmula de la cual siempre vamos a partir para resolver este tipo de problemas. Me pregunta si es ortogonal o perpendicular, que es lo mismo, paralelo o si es ninguno de los dos. ¿Cómo puedo saber yo esto? Bien, esto yo lo sé a partir del ángulo, ¿verdad? Recordemos, si tenemos un vector ortogonal o paralelo, estamos hablando de un ángulo de 90 grados. Estamos hablando de que este vector está ubicado de la siguiente manera. O está así, o si no, está así. Está a un ángulo de 90. Si hablamos de ángulos paralelos, entonces es cuando mi ángulo es de 180 grados o de 0 grados. ¿Por qué es paralelo? Está así, está sobre un mismo eje, o si no, ambos están así, van en el mismo sentido. Y si es ninguno de los dos, pues puede estar así, o sea, cualquier ángulo que no sea 90, 180 o 0. Bien. Entonces, por eso vamos a calcular el ángulo. Si nos da 90 es perpendicular o ortogonal. Si nos da 180 o 0 va a ser paralelo. Vamos a despejar esta fórmula y las magnitudes van a pasar a dividir. Tenemos el producto punto dividido entre sus magnitudes va a ser igual al coseno del ángulo. Este coseno me estorba, lo voy a quitar, va a pasar al otro lado como coseno inverso. Teta va a ser igual al coseno inverso del producto punto dividido entre sus magnitudes. Ya tenemos entonces la fórmula que ocupamos para identificar si es paralelo, ortogonal o ninguno de los dos. Vamos a calcular entonces el producto punto o producto escalar. El producto punto es una operación sumamente sencilla de resolver, dado que es de multiplicar I por I más J por J. En este caso tengo I por I, sería 7 por 0 más 0 por negativo 23. U punto B sería 7 por 0, 0 más 0 por negativo 23, 0. El producto punto tengo entonces que va a ser 0. Producto punto, producto escalar va a ser
0. Ahora vamos a ver las magnitudes. ¿Puedo calcular las magnitudes? Sí. ¿Por qué? Porque conozco las componentes de ambos vectores. Calculamos la magnitud de u y calculamos la magnitud de b. La magnitud de u va a ser igual a 7 al cuadrado más 0 al cuadrado. Me da 49. Raíz de 49 es exacta y es 7. Bueno, y va a ser lo mismo en el vector b, que sería 0 al cuadrado más negativo 23 al cuadrado. Me va a dar la raíz de 23 al cuadrado, 529. Pero al final pues me va a dar 23. Solo que positivo. Bien, delta entonces va a ser el coseno inverso de producto punto o producto escalar que me dio 0 entre sus magnitudes. Me dio 7 y me dio 23. Ahora bien, las magnitudes no era necesario encontrarlas. ¿Por qué? Porque cualquier número que me hubiera dado en el denominador, pues 0 entre cualquier número va a ser 0. Entonces no era necesario calcular sus magnitudes. Pero sin embargo a los maestros les gusta evaluar a veces las operaciones que nosotros realizamos. Aunque si nosotros expresamos en palabras, nosotros escribimos en palabras, no calculé las magnitudes porque cualquier número dividido entre 0 me va a dar 0, ¿verdad? Solo que sea infinito, pero sabemos que infinito no nos va a dar infinito aquí. Entonces 0 entre 7 por 23 me va a dar 0. El coseno inverso de 0, ¿a qué es igual? A 90 grados, ¿verdad? Veámoslo así, coseno inverso de 0 me va a dar 90. Entonces 90 grados. ¿Y qué pasa cuando un ángulo me da 90 grados? Ah, bueno, es ortogonal. Entonces colocamos que estos vectores son ortogonales. Ortogonales. Bueno, ortogonal. O perpendicular. Perpendicular. Es exactamente lo mismo. Ortogonal o perpendicular. Bien, ahora esboce cada par. ¿Qué quiere decir esto? Una representación gráfica. Vamos a realizarla por aquí. Trazamos mi eje vertical, mi eje horizontal. Y teníamos la componente J, la componente I, menos J y negativo I. El vector U va a ser 7,0. El vector 7 para I, hagámosle 7, 0, pues está en el eje, entonces sería aquí el vector U, y el vector va a ser 7,0. Ahora el vector B, 0, negativo 23. Bueno, el 23 viene estando bien abajo, vamos a alargarlo un poco. Vamos a hacerlo por aquí, vamos a decir que 23 está negativo 23 aquí, menos otro. Y es 0 para I, entonces este vector va en esta dirección, va sobre el eje. Y tenemos aquí entonces un ángulo, ¿verdad?, de 90 grados. El vector U va a ser perpendicular al vector B, que es 0, negativo 23. Vemos entonces que ya hemos encontrado lo que nos pidieron. Es ortogonal o perpendicular y partimos siempre de la fórmula que nos dan en vectores. Esta fórmula nos ayuda bastante para poder encontrar también cuando nos dan un vector y no conocemos una componente, porque nos pueden dar x, negativo 23, y de esta fórmula despejamos y encontramos muchas variables, muchas respuestas a partir de esta fórmula. Y tenemos su representación gráfica, que es el esboce que nos pidieron. Espero hayan comprendido este ejercicio y éxitos.